Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias en esta tarde por estar en este lugar. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces y conoces todas las cosas. Y por eso es que podemos venir a ti con un corazón humillado ante ti, para que, Señor, tú nos puedas hablar. Una palabra tuya bastará para sanarnos, para transformarnos. Permite que en esta tarde podamos oír, podamos entenderte, Espíritu Santo, lo que tú tratas de hablarnos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es eterna, gracias porque en ella vivimos, por ella somos, y que en esta mañana, Señor, los problemas que cada cual pueda tener, las dificultades que cada cual pueda estar pasando, los problemas, las enfermedades que podamos estar teniendo, puedan realmente verse pequeñas comparadas contigo, porque tú eres grande, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor. Que podamos entender esta mañana un poco más acerca de ti, conocerte y amarte como tú mereces que te amemos. Dejamos ante ti nuestras cargas, dejamos ante ti todo aquello que quizás apaga nuestro corazón a veces. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos vivifiques. Espíritu Santo, te necesitamos, queremos más y más de ti y menos de nosotros. Sopla aliento de vida en cada uno de nosotros y que podamos realmente ser los que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy día vamos a continuar con la serie que comenzamos ya un par de domingos atrás del libro de Santiago. Y hoy nos corresponde el capítulo 3. En el capítulo 1 de Santiago, él dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En este versículo, tal como ya lo hemos analizado domingos anteriores, vemos el énfasis que va a tener Santiago en esta carta, que si bien, como usted se da cuenta allí, él ha hablado antes de la consecuencia, es decir, no ser solamente meros oidores, sino hacedores de la palabra. Y acá está diciendo algo interesante respecto de la espiritualidad o de la madurez cristiana, que es el hecho de poner freno a la lengua. Y alguien pudiera pensar, ¿cuál es el gran problema, digamos? ¿Cuál es el gran énfasis de lo que Santiago dice? Y luego agrega en el 27, la religión pura delante de Dios es atender a los huérfanos, a las viudas. Es decir, entendiendo que la religión, entendiendo que la espiritualidad, entendiendo que la madurez en Cristo tiene que notarse con hechos. Y alguien pudiera pensar también, a lo mejor lo que quiere Santiago decir es que tenemos personas más caritativas y hacer más misericordia, y que por cierto hay que hacerlo. Sin embargo, el énfasis de Santiago no está en eso, sino que más bien está en el hecho de entender la importancia, o mejor dicho, el poder que tiene la lengua o lo que hablamos. Y quizás para entender eso, debiéramos ir al contexto general, que es la Biblia, porque la Biblia tiene un contexto general, que es ella misma. Entonces, cuando encontramos una enseñanza, si esa enseñanza está puesta en otros lados, es porque es una enseñanza sólida. Y hay un principio que está detrás de todo esto y que tiene que ver con la manera en que hablamos o la forma en que hablamos. Y hay un principio muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, y vamos a ver si lo descubrimos o no, porque tiene que ver con la forma de hablar. ¿Por qué a Dios le interesa tanto la manera en que hablamos? Porque Santiago lo dice, de hecho hay un capítulo completo ahora, el que vamos a ver, que tiene que ver con la lengua.
¿Por qué a Dios le interesa tanto ese tema? Porque Dios nos creó con esa capacidad que le pertenece a Él. Y esa capacidad que Él tiene de comunicarse, nos la comunicó a nosotros, nos la dio a nosotros. Hay un principio que hay en esto que tiene que ver con el hablar, con la manera en que hablamos. Todos los que estamos acá, gracias a Dios, hablamos, emitimos sonido, nos comunicamos. Pero el hablar es más que simplemente comunicarse. Hay un principio que está detrás de eso y que a veces no siempre lo vemos. Y creo que lo que Santiago intenta enseñar en su carta tiene que ver con eso. Recordemos que Santiago está entregando esta carta a todas las iglesias. No es a una iglesia en particular, sino que es a todas. Por lo tanto, el objetivo es que la iglesia en general aprendamos lo que él pretende enseñarnos. Génesis 1:3, vamos al comienzo, al principio de todo. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Cuál es el principio que está acá? Dijo, ya, muy bien. Si seguimos adelante en el mismo capítulo, está muy bien eso. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Fíjese el poder creativo de la palabra. Dijo Dios y algo sucedió. Génesis 1:9, para que veamos si el concepto se repite o no. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semilla y árboles, que den su fruto con semillas, todo según su especie. Y así sucedió. Y Dios consideró que todo era bueno. Si seguimos adelante, se repite el mismo concepto. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche y sirvan como señales de las estaciones, de los días, de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió, y Dios consideró que esto era bueno. Génesis 1:20, y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento, y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas. 26, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. 29. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Saltamos al 31 y leemos que dice, y así sucedió. Y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Estamos hablando de la creación. ¿Cómo comenzó la creación? A través de la palabra. Y dijo Dios, y algo se creó. Y dijo Dios, y así sucedió. Y la creación que Dios hizo, dice él, que era muy buena. Por lo tanto, vemos aquí un principio. Y que por ello a Dios le interesa tanto la manera en que hablamos. No es simplemente porque quiera meterse en nuestra vida, no. Hay un principio. La palabra crea realidades. Lo que hablamos tiene poder para crear realidades. Eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos. Lo que hablamos tiene la capacidad de crear realidades. Por eso hablamos del poder creativo de la lengua.
Y por eso es que Santiago le pone tanta importancia al hecho de cómo hablamos. Podemos crear lo bueno o lo malo con nuestra manera de hablar. Lo creamos nosotros, o sea, tenemos un poder en nosotros. Y que a veces no estamos tan conscientes de ello, y por eso es que quizás no nos damos cuenta que a veces vivimos mal, porque hablamos mal. Cuando digo hablamos mal, no es porque pronunciamos mal, sino que porque hay algo que no hemos entendido acerca de este poder creativo. Santiago enseña este principio en su carta, y por eso es que Dios pone tanta importancia en la manera en que hablamos. Podemos crear lo bueno y lo malo. Las palabras tienen poder, tienen un poder creativo. Si a alguien se le dice, tú eres un inútil, tú nunca vas a llegar a nada. A alguien se le dice, tú eres importante, tú eres inteligente. Fíjese la manera en que Dios siempre nos está hablando a nosotros y nos habla de lo valioso que somos, de lo importantes que somos. Entonces las palabras tienen mucho poder. Si usted se dice continuamente, yo no sirvo para nada, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Hay un principio que tenemos que entender. Es el poder creativo que tienen nuestras palabras. Y por eso es importante que aprendamos esto. Lo que hablamos no simplemente es el hecho de hablar. Estamos eligiendo las cosas que hablamos. Podemos elegirlas para crear cosas buenas, para crear cosas malas. Es el poder creativo de la palabra. ¿Le ha pasado que hay personas con las cuales usted conversa y le gusta conversar con esas personas? Y hay otros que con los que conversa y no le gusta conversar con esas personas. Yo recuerdo a mi abuelita, me disculpan, pero tengo un dolor de muela. Así que si alguien tiene amoxicilina por ahí. ¿Sí? Mi abuelita tenía una... ella hablaba siempre de enfermedades. Ella siempre estaba enferma. Entonces cuando se juntaba con su hermana, adivinen qué es lo que hacían. Había una competencia de enfermedades. Yo tengo dolor de muela ahora. Ruby, quédese tranquilita, ¿ya? No, quédese tranquilita. No, por favor, quédense tranquilo, por favor. No me saquen del tema. Entonces, lo que estaba diciendo es esto. Ella, con su hermana, hacían una competencia de quién tenía más enfermedad. Esas eran las conversaciones que tenían. A mí me duele aquí, no, a mí me duele acá. No dormí en toda la noche. Yo, hace 2 días que no duermo. O sea, hacían competencia de quién tenía más. Y pasaban enfermas. Lo que hablamos tiene poder creativo. Es algo que Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Qué es? Lo voy a tomar. Si me quedo dormido acá. ¿Qué era a propósito? Ya. Ok. Por lo tanto, cuando llegamos a este tema, entendemos por qué a Dios le preocupa tanto el tema de la manera en que hablamos. ¿Por qué ocupa capítulos en esto? Porque lo que hablamos tiene poder. Podemos construir realidades positivas o realidades negativas. Y eso lo hacemos nosotros. Es un poder que tenemos. Es poder, no solamente es el mero hecho de hablar. La palabra crea realidades y por tanto
ese es un punto que tenemos que entender. Cuando Santiago habla en los capítulos anteriores y habla de la madurez, está diciendo la madurez se refleja en la manera en que hablamos. La madurez espiritual se refleja en la manera en que hablamos. Se refleja en la manera si vamos a construir realidades que bendigan o si construiremos realidades que no bendigan. Y esa es una responsabilidad nuestra. Lo interesante es que Santiago nos coloca a todos en el mismo nivel. Vamos a ir con Santiago capítulo 3, que es el capítulo que habla exclusivamente del tema. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. ¿Quiénes fallamos mucho? Todos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Todos fallamos. Y porque todos fallamos, no significa que no vamos a hacer nada. No, porque todos fallamos, tenemos que aprender la responsabilidad de lo que tenemos en la mano, que es hablar. Entonces le podemos decir, bueno, yo soy así y así soy, yo digo las cosas nomás. Esto es como un volcán entonces. Un volcán cuando erupciona no bendice para nada. Entonces tenemos que aprender que aunque todos fallamos, tenemos que aprender a ver este tema del cómo nosotros estamos hablando. Ahora habla del ser maestros. Realmente el enseñar la Biblia es una tremenda responsabilidad. No es un tema menor, porque dice claramente, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues saben que seremos juzgados con más severidad. No es ninguna gracia realmente enseñar la Biblia. Sin embargo, hay una responsabilidad en eso. Y como hay una responsabilidad en eso, yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Todos fallamos. O sea, todos los que estamos en este lugar hemos fallado en la manera en que hablamos, pero todos también podemos aprender a hablar creativamente cosas que sean positivas. Y Santiago da algunos ejemplos que ilustran la importancia que él le da al tema de la lengua. Dice Santiago 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua dirige nuestra vida. Y fíjese la importancia que le da Santiago, porque lo que hablamos nos va a dirigir. O sea, va a dirigir nuestra vida. O sea, va a ser una vida que vaya en un sentido positivo o en un sentido negativo, la manera en que hablamos. Pone algunos ejemplos acá Santiago que tienen que ver con el caballo, ¿verdad? Y dice, si el caballo siendo tan grande, ¿quién ha montado caballos acá? ¿Todos? Ya, ok. Usted sabe cuando uno monta un caballo lo dirige con las riendas y es delicioso realmente hacerlo. El cabestro. Pero si usted no tuviera esto en el caballo, no habría mucho que hacer, el caballo haría lo que quisiera. Pero usted dirige a este caballo, por grande que sea, porque le pone un cabestro, un cabestrillo, y lo dirige. Santiago pone el ejemplo también del timón. Aquí tenemos un barco, acá está el timón. Es una cosita muy pequeña comparado con todo el resto del barco, ¿verdad? Sin embargo, es esto lo que dirige el barco. Estos son los ejemplos positivos que Santiago da respecto de la lengua. Pero acá tenemos el ejemplo negativo. O sea, con la lengua podemos crear realidades, podemos crear una buena vida, un buen rumbo, como también podemos crear un desastre. Una chispa comienza un incendio. Entonces las palabras, por eso dice, todos fallamos, pero ese todos fallamos
significa también que ha de llegar el momento en que uno deba decir, a ver, debo tomar responsabilidad con el poder que tengo de hablar. De manera que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Y ese es el tema del cual, por ejemplo, Pablo nos habla acá. Un pequeño incendio comienza con un incendio comienza con una pequeña chispa. El poder creativo que tiene la lengua es enorme. Santiago 3, 7 al 12 dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Y aquí uno puede decir, bueno, ok, ¿se dan cuenta? O sea, yo no puedo domar mi lengua. Santiago lo está diciendo. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Fíjese el poder destructivo que le asigna Santiago a la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal, con la cual, dice, bendecimos a nuestro Dios y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Y aquí Santiago aclara el concepto. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y esa es la responsabilidad o la madurez a la cual tenemos que tender. O sea, si no tenemos ninguna madurez, podemos decir, ok, yo no puedo domar mi lengua, no puedo. Mi lengua me domina. Tenemos una persona inmadura. Pero si tenemos a alguien maduro, no puede decir eso. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es decir, el cristiano al cual se está refiriendo Santiago debe entender la responsabilidad que tiene el hablar y debe entender también que las palabras tienen un poder creativo, tanto para crear positivamente como para destruir. Y por ello es que es vital que los cristianos, nosotros, entendamos este poder que tenemos. Ciertamente cuando uno se enoja dice cosas que en el enojo uno las dice nomás, ¿sí? Y luego uno se arrepiente. Ya. Santiago ha hablado también del tema. Y Dios también nos ha hablado acerca de la ira. Enójense pero no pequen. ¿Qué significa eso? Uno puede sentir el enojo, uno puede sentir la rabia, uno puede sentir todo eso. Pero uno elige lo que va a decir. Uno elige las palabras. Uno sabe qué palabras pueden herir, uno sabe qué palabras pueden tener veneno, uno sabe eso. Uno sabe cómo poder ponerle al otro algo que le duela. El ají, un alfiler, no sé. Esas cosas es importante de entender. Uno sabe la palabra que está diciendo, si esta va a bendecir o no va a bendecir. Y por eso es que el tema de la lengua tiene tanta importancia. Creamos realidades, creamos nuestra vida y tenemos que aprender a domar nuestra lengua. Así como domamos un caballo y le ponemos un cabestrillo, así como a un barco le ponemos un timón, de la misma forma tenemos la responsabilidad de aprender a domar nuestra lengua. A ver, Santiago ha dicho, ¿todos fallamos? Todos fallamos. Bien, estamos todos en la misma. Ahora, todos tenemos que aprender a domar nuestra lengua. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema de la responsabilidad o el tema de la madurez hacia la cual estamos tendiendo, hacia la cual vamos. Entonces Dios nos habla acerca de crecer, de madurar, en nuestra manera de hablar se va a reflejar aquello. Y por eso es que es tan importante este tema. Hemos hablado acerca del triple filtro muchas veces. Lo vamos a repetir otra vez. Cuando escuchamos un comentario, siempre ojalá debiera pasar por este triple filtro. Ojalá. Pero se nos olvida, porque todos fallamos. Pero no porque todos fallamos vamos a dejarlo allí. O sea, ojalá nos podamos recordar
¿Lo que usted va a escuchar es verdad o es una interpretación de la persona que lo está diciendo? Generalmente es una interpretación de la persona. Lo que usted va a escuchar es algo bueno, generalmente no es nada bueno lo que usted va a escuchar. Y tercero, ¿me va a bendecir? No, no lo va a bendecir. Es basura. Los comentarios realmente pueden hacer mucho daño o pueden hacer mucho bien. Ese es el poder creativo que tiene la palabra. ¿Por qué Israel no entró en Canaán? ¿Por qué vagó por 40 años? Hubo varios problemas que tuvo Israel, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ellos cometieron 5 pecados. Por esa razón no entraron en Canaán. Vagaron por el desierto. Uno de esos pecados fue justamente la murmuración. 1 Corintios 10 dice: ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. La murmuración es un arma que el diablo usa para dividir congregaciones. Y por eso es que Santiago hablaba en el capítulo 2 acerca de la importancia de entender esto, que no haya divisiones en las iglesias, que no haya acepción de personas, que no haya favoritismos. Recordemos, es una carta que está escrita a todas las iglesias, no a una en particular. Y todas las iglesias que están compuestas de seres humanos como nosotros, fallamos. Y como fallamos, Dios nos educa y nos insta a que podamos tener entendimiento de estas cosas que Él nos habla, para ser responsables de lo que decimos, para ser responsables de las cosas que ocurren en nosotros. Santiago 3:16 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago claramente dice algo de lo cual tenemos que prestar atención. O sea, esto puede ocurrirnos a nosotros. Y como puede ocurrirnos a nosotros, tenemos que prestar atención a lo que dice. Esa sabiduría, dice, no es la de Dios. Cuando hay rivalidades, cuando hay celos amargos y cosas así. ¿Qué dice Santiago? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, este ya lo leí ya. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es a eso lo que tenemos que tender siempre. Es a eso. Y por eso creo que es importante entender la manera en que hablamos. No tenemos que estar todos de acuerdo. No tenemos que estar todos de acuerdo en un mismo hecho. Podemos tener diferencias de opiniones y por cierto las vamos a tener. Pero lo más importante es el hecho de entender que mis palabras realmente busquen bendecir, entendiendo que vamos a fallar, pero aún así tenemos que tender justamente al bien común, que es a lo que Dios nos manda como creyentes. Lo importante de este capítulo, aparte de que Santiago nos habla de la importancia que tiene la murmuración, y que es un tema que ojalá debiera estar erradicado de todas las iglesias, sin embargo, lamentablemente no lo es. La murmuración es un veneno. ¿Qué es la murmuración? Es una conversación en perjuicio de alguien que no está presente y en la que se censuran sus acciones.
eso siempre es una murmuración. Hablar de alguien que no puede defenderse. Y por eso es que es tan importante entender esto. Nuestro corazón es engañoso, somos seres engañosos. Y por ello la palabra siempre nos está instando a ponerla en primer lugar, a ponerla por obra. ¿Vamos a fallar? Sí, fallamos. Sí, fallamos. Pero no porque fallamos vamos a tener que seguir fallando. Fallamos, nos levantamos. Tratamos de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y que realmente podamos tener aquello que nos habla Santiago. Que podamos gozar de esa sabiduría que desciende del cielo, que es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La Biblia siempre nos está hablando respecto de la responsabilidad que tenemos en el hablar. Entienda esto, es un poder que usted tiene, es un poder que tenemos todos. Y con ella estamos creando realidades. Podemos crear una buena realidad o una mala realidad con lo que hablamos, con lo que decimos. Sus palabras bendicen o sus palabras maldicen. Bendecir significa bien decir, hablar bien de la otra persona. Maldecir significa decir mal. Todos fallamos, sin embargo no tenemos por qué seguir fallando, ese es el tema. Porque si logramos ir a esa madurez a la cual aspiramos y en la que Dios también aspira, a la que lleguemos, tenemos que entender que el poder que usted tiene realmente es grande. Primero con usted mismo, por ejemplo, las palabras que usted se dice. Las palabras tienen poder. Yo puedo, soy valioso, Dios me ama. Si Dios me ama, ¿por qué voy a sentirme solo? Si Dios está conmigo, ¿por qué sentirme desamparado? Las palabras que usted se dice, las palabras que nos decimos, las palabras que decimos a otros, todo eso va creando nuestra propia realidad. Y por eso, insisto, hay personas con las cuales a uno le gusta estar. Hay personas que son positivas. Yo conozco personas que puedan estar enfermos. Por ejemplo, María Leiva, a mí me bendice mucho. Puede andar con más achaques que mi abuela. Sin embargo, jamás yo la escucho quejarse. Es una bendición. Y a veces uno dice, mira, apenas tengo un dolor de muela yo y estoy muriendo. Es una bendición. En cambio hay otras personas que solamente es queja, solamente es crítica, y digo, no quiero eso. No quiero eso. Eso me contamina. Las palabras que decimos, las palabras que hablamos realmente crean realidades, entienda eso. Tenía una tía que decía, ¿por qué la gente me rehúye? ¿Por qué la gente no quiere estar conmigo? Seguramente les contarán cuentos de mí, les contarán historias, porque no, era simplemente su manera de hablar, era amarga. Entonces, como era amarga, siempre hablando mal, siempre hablando de otros, la gente comienza a rehuir a ese tipo de personas. O sea, no es que la persona, nadie le dice nada, no, las personas mismas se dan cuenta. Entonces, sí, me gustaría que esta tarde pudiéramos entender esto. Hay un poder en nosotros y que tiene que ver con la manera en que hablamos. ¿Cómo se habla usted mismo? ¿Cómo se habla? Se habla respecto de lo que Dios dice, que usted es valioso, usted es importante, o cómo se habla a sí mismo. A veces la baja autoestima tiene que ver con la manera en que uno se habla a sí mismo. Y uno a veces está destacando solamente los errores que uno tiene, que por cierto tenemos. Pero ahí está la palabra de Dios otra vez, para rescatar y para resaltar lo que Dios quiere que resaltemos. Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos hijos de un rey. Si somos hijos de un rey, somos de la realeza. Si somos de la realeza, tenemos una alcurnia.
Somos embajadores de Dios en esta tierra y tenemos que actuar como embajadores de ese Dios en esta tierra. ¿Qué ocurre a veces? Somos pésimos embajadores. Y a veces la gente dice, no, yo no quiero nada con Dios. ¿Y por qué no quiere nada con Dios? Porque vi un embajador que no me gustó para nada lo que hace, lo que dice. Somos un mal testimonio. Entonces, por eso es importante entender lo que somos, entender lo que tenemos. Y hay un poder enorme que usted tiene, que es el poder de hablar, el poder de la palabra. El poder de la palabra es creativo, que estamos creando una realidad. Vamos a finalizar con este versículo. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este es el objetivo, el deseo, a lo que todos debiéramos aspirar cuando oramos a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca, no solamente cuando estoy orando a Dios, porque cuando oramos a Dios nuestras palabras son bonitas. Por eso Santiago dice, de la misma fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. No podemos estar con la misma boquita que estamos cantando aleluya, diciendo otras cosas de un hermano, por ejemplo, o de una hermana. No debiera ser. Y allí está nuestra responsabilidad. Y por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Por qué la meditación de mi corazón? Porque la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que usted está hablando es porque en su corazón está todo eso. Y por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Que esa sea nuestra oración, que sea nuestro timón. Y entienda esto, su lengua tiene mucho poder. ¿Estamos de acuerdo? Y crea realidades. Así que esta semana sea una semana de práctica. Y fíjese en lo que habla, fíjese en cómo habla. Dese cuenta de eso. Y a lo mejor se da cuenta de cosas que quizás no se ha percatado. O pregúnteles a otros. Eso es un buen ejercicio, porque uno siempre uno se da razones, no es que yo soy así porque es que en mi caso es diferente. O sea, siempre pregúntele a otros, ¿cómo hablo yo? ¿De qué manera hablo? ¿Soy una persona que bendice o no? Es un buen ejercicio y tal vez puede ayudarnos justamente para entender la responsabilidad que tenemos con esta maravilla que es el poder hablar. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, en esta tarde que tú nos perdones, porque todos fallamos y todos hacemos daño con nuestra lengua. Quizás porque no hemos entendido el poder creativo que ésta tiene y también por el hecho de que no hemos entendido quizás que sin querer estamos causando mal. Te rogamos en este día, en esta mañana, que todos los que estamos en este lugar podamos venir a ti pidiendo perdón por nuestro pecado y, Señor, hacer el compromiso contigo en forma muy personal de entender el poder que tiene nuestro hablar para hablar de otros, para hablar de otras personas, de circunstancias o de nosotros mismos, y hacerlo de manera tal que seamos una fuente de agua limpia, que realmente sea una dulzura el referirnos a otros, que sea un bálsamo realmente. Te rogamos nos ayudes, porque somos débiles, pero también nos has instado a no solamente ser
meros oidores, sino hacedores. Y por ello en esta tarde, Señor, te pedimos, te rogamos que nos ayudes en esta tarea que tenemos por delante, de ser hacedores de tu palabra. Y eso implica entender la responsabilidad que tenemos con nuestro hablar. Que nuestro hablar sea una dulzura, que nuestro hablar sea una bendición, que nuestro hablar cotidiano sea como cuando cantamos alabanzas a ti, que sea de esa manera y no de otra. Y te pedimos perdón si hemos causado incendios con nuestras palabras, el daño que hemos causado. Y ayúdanos, Señor, a poder realmente vivir para ti, como tú quieres que lo hagamos. Nos rendimos a ti una vez más en esta tarde, agradeciéndote por tu palabra, agradeciendo tu amor que no tiene límites, amor que no merecemos, pero que sin embargo necesitamos. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu bendición, que aunque no merecemos, también la necesitamos. Señor, ayúdanos a ser responsables y a madurar en el tema del hablar. Y te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.